Gloria a Dios, paz del Señor a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que están videologado con nosotros en esta ocasión. Hay muchos temas en la santa e inmutable palabra de Dios y hoy vamos a estudiar un tema muy importante, que es la victoria del discípulo sobre el mundo. Llevamos unas semanas estudiando este contenido, este material de nuestra revista de Escuela Dominical bajo el título Victoria sobre el Mundo, segunda edición. Esta revista es escrita por el liderazgo de nuestro ministerio, por el pastor presidente Pastor Humberto Smith Vieira y también con la ayuda de muchos otros de nuestros pastores y líderes de nuestra iglesia y mientras que todavía no estamos estudiando, nuestra nueva revista de estudios bíblicos para los próximos meses aún no se ha puesto a disposición. Todavía no está listo, por lo que vamos a estudiar no solo en la escuela bíblica en línea como una ayuda a los profesores, pero en las otras áreas también vamos a seguir estos estudios de nuevo y estoy seguro de que el nombre de Jesús será glorificado. Como ya hemos mencionado, el presidente de la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios Ministerio de Restauracao es el pastor Humberto Smith Vieira. Nuestra sede internacional se encuentra en la avenida Farrapos 312, en el barrio de Floresta, cerca del centro de Porto Alegre. Todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, tenemos estos estudios de la palabra de Dios, mejorando nuestro conocimiento y también este material sirve de ayuda a los profesores de la escuela bíblica. Para algunos de ustedes que no saben o tal vez no recuerdan, hace algunos años nuestras revistas de escuela bíblica venían con la opción de un DVD de ayuda para el maestro. Esto era para que cada hermano que iba a enseñar escuela bíblica, antes de enseñar, pudiera seguir ese material y no solo para la enseñanza, sino también para mejorar su entendimiento. A veces no podía asistir a una escuela bíblica en la zona y no tenía la oportunidad de volver a ver esa lección, también podía seguir con la ayuda del maestro, pero principalmente antes de enseñar cada lección este contenido se ponía a disposición a través de un CD y desde hace algún tiempo, desde hace algunos años hasta el presente, nuestra superintendencia de enseñanza ha estado utilizando la plataforma de YouTube para poner a disposición este material para ayudar a los maestros, con el fin de transmitir una lección a los que nos van a escuchar, con un rico contenido y el nombre de Jesús siendo glorificado. Así que les pido que nos acompañen en esta ocasión, también pueden compartir este programa con muchas otras personas, para que el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra que nos transforma, que cambia nuestras vidas, pueda actuar en nuestro ser. Gloria a Dios. Muy bien pues, mis hermanos y hermanas, a los hermanos y hermanas que tienen un ejemplar de nuestra revista, vamos a empezar en la página 18 con el contenido de esta lección, la lección número 3, como mencionamos anteriormente, que se titula La victoria del discípulo sobre el mundo, página número 18, lección 3, la victoria del discípulo sobre el mundo, que tiene el siguiente texto bíblico como base para esta lección. He aquí, te da autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada en absoluto te hará daño. Sin embargo, alégrate no porque los espíritus se sometan a ti, sino porque tu nombre está inscrito en el cielo. Lucas capítulo 10 versículo 19 y versículo 20, y también quisiera leer con los hermanos algunos otros pasajes bíblicos que están insertados aquí en nuestra revista, empezando por Mateo capítulo 10 versículos 5 al 10, para que podamos comentar de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Mateo capítulo 10 versículos 5 al 10 dice, a estos dos envió Jesús, dándole las siguientes instrucciones, no vayáis a los gentiles, ni entréis en pueblo de samaritanos, sino buscad las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo en pos de ellas, predicad que el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Lucas capítulo 9 versículos 2 y 3 dice, también los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, y no debéis tener 2 túnicas. Y Lucas capítulo 10 versículos 3 y 4 le dice, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos, no tomad alforja, ni sandalias, y no saludad a nadie por el camino. Gloria a Dios. Vemos aquí, mis hermanos y hermanas, que Jesús en estos pasajes bíblicos, que hemos leído,
Jesús presenta un llamado a sus discípulos. Jesús aquí está hablando más específicamente a sus primeros 12 discípulos, a los 12 apóstoles, pero la Santa Biblia nos mostrará que Jesús transmitió a sus discípulos, que para ellos alcanzar el éxito en lo que iban a hacer en esta tierra, no solo en la ejecución de obras. La razón de la vida de un creyente en la tierra no es solamente hacer obras. La razón de la vida de un creyente en la tierra es principalmente producir frutos que lo lleven a la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús, y para esto Jesús presenta un llamado a sus discípulos, porque Jesús no llamó a ninguna persona a quedarse quieta. Jesús no nos salvó para estar inertes, Jesús nos comisionó para algo. Todo ser humano tiene algo en común, que es un llamado de Dios, ahora para que alcancemos la salvación de nuestra alma, y para que alcancemos buen éxito en Dios, en este llamado. ¿Qué nos hizo el mismo Dios, cuando todavía estábamos mal? Como dice el salmista en el Salmo 139, la palabra de Dios Jesús nos muestra que tenemos muchos adversarios, tenemos muchos enemigos, y uno de estos grandes enemigos que tiene el cristiano, es el mundo, justamente el lugar donde Jesús nos encargó hacer su obra, justamente, este campo minado, este terreno peligroso que requiere que estemos vigilantes, que requiere que prestemos atención, este lugar que ha sido castigado por el pecado, este mundo que ha sido sentenciado junto con su príncipe, con Satanás, es el lugar donde Jesús nos ha llamado y nos ha designado para predicar su palabra. Así que en esta lección, mis hermanos, vamos a entender, vamos a aprender, cuáles son las claves, cuáles son los elementos para que alcancemos la victoria sobre el mundo, y en consecuencia tengamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Me gustaría leer con los hermanos un pasaje más de la Santa Biblia, después de esta breve introducción, que está en Juan capítulo 16 y versículo número 33, un pasaje muy conocido por todos nuestros hermanos. Está en el Evangelio según Juan capítulo 16 y versículo 33. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: os he hablado estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Aleluya, gloria a Dios. Vean qué cosa tan interesante. Que lo primero que Jesús enseñó a sus discípulos no fue sobre vencer al diablo, no fue sobre el triunfalismo sobre la carne, o mejor dicho sobre la muerte, o la crucifixión, el triunfo sobre su naturaleza humana. No, lo primero que Jesús enseña, cuando llama a sus discípulos, la Biblia dice que antes de que Jesús llame a sus discípulos, a los primeros 12 discípulos, Jesús pasa una madrugada en el monte llorando, y cuando Jesús los llama entonces, la palabra de Dios nos va a mostrar que lo primero que va a enseñar Jesús es la victoria sobre el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús en estos primeros versículos que hemos leído va a dar una serie de instrucciones que muchas veces, cuando leemos la Santa Biblia con prisas, solo nos fijamos en los hechos de la llamada, nos fijamos en ver a Jesús diciendo que los discípulos iban a ir, iban a sanar enfermos, iban a echar demonios, iban a resucitar muertos, iban a limpiar leprosos. Esto es glorioso, esto es tremendo, pero no le ponemos atención a la esencia del encargo de Jesús. La esencia del encargo de Jesús era la victoria sobre el mundo, porque miren hermanos, Jesús mismo, un poco más adelante, o en uno de sus sermones, mejor dicho, va a decir, también a sus discípulos, que muchas personas vendrán ante él en aquel día, y le dirán: Señor, he expulsado demonios en tu nombre, he hecho muchos prodigios en tu nombre. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, no los conozco. Y Jesús les dirá justamente eso. Se basa en el texto bíblico de Lucas capítulo 10, cuya lectura hemos hecho, que la alegría del cristiano no debe ser que los demonios se sometan, que los enfermos sean sanados. No, la alegría del cristiano no es solamente ver los logros de su obra, sino que su nombre figure en el cielo, que sea conocido en el cielo como un hombre, como una mujer de Dios. Ahora vean, hermanos y hermanas, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave que nuestra lección aquí, a través de la palabra de Dios, en el primer tema, nos va a mostrar para que logremos este buen éxito en nuestro caminar con Cristo? La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, que la clave de la victoria sobre el mundo es la renuncia. Aleluya, esta palabrita, que muchas veces tratamos de mantener fuera de nuestro diccionario, del diccionario de nuestra vida, pero que es de suma importancia para lo que Dios tiene para nosotros. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice la Biblia: Jesús dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día,
y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si se pierde o se daña a sí mismo? Aquí la palabra mundo se traduce del griego cosmos, que significa el sistema de este mundo, el cual es comandado por su príncipe Satanás. La Biblia es muy clara, cuando dice en un Juan capítulo 5, versículo 19, que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el maligno. Así que la palabra de Dios nos está mostrando, que mucho antes de que alguien se ponga a disposición para hacer la obra de Dios, que mucho antes de que alguien acepte el llamado del Señor para hacer algo, la Biblia está diciendo que para que yo acepte seguir a Jesús, si quiero seguir a Jesús, lo primero no es que le diga que sí al pastor de mi congregación, lo primero no es que haga un curso de teología, no, aunque todo eso sea importante, lo primero que tengo que hacer es negarme a mí mismo, es decirme que no a mí mismo, a mi naturaleza humana, porque si no, hasta puedo ganar el mundo entero, pero la Biblia dice que de qué me va a servir si gano el mundo entero. Sí, ganando todos los beneficios de este sistema, pierdo mi propia alma, entonces la lección nos está mostrando que el primer paso hacia nuestra victoria es renunciar al sueño o al deseo de ganar el mundo. Ganar el mundo es una cosa, vencer el mundo es algo muy diferente. El ideal del cristiano, del que quiere ir a vivir al cielo, no es ganar el mundo sino vencer el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. En nuestro segundo tema, vamos a ver el entrenamiento de Jesucristo a sus discípulos. Aquí, mis hermanos, este paso ahora en la lección, está mucho más dirigido a los obreros, pero obviamente también es para toda la iglesia, para todos los hermanos. Pero el enfoque de este punto de la lección, en relación con la llamada del contenido bíblico, en este aspecto, está más dirigido a los trabajadores, más refuerzo, él así como toda la Biblia, tiene un peso muy importante para todo el pueblo de Dios, así, en este entrenamiento que Jesús hizo con sus discípulos, en este periodo que Jesús pasó de una manera física, corpórea, junto a sus discípulos, Jesús los capacitó para un gran trabajo y Jesús él trae algunos pasos y uno de estos o algunos de estos, el primer paso que la lección aquí nos muestra es dejar nuestros sueños profesionales a favor de un llamado divino. Mateo capítulo 4, versículo 22. Dice la Biblia, caminando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, echando las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, que estaban en la barca con su padre, remendando las redes, y los llamó y los convocó, así que inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron, y Mateo capítulo 9, versículo 9. Continúa diciendo la Biblia, al salir de allí Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho del recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Gloria a Dios. Aquí, hermanos míos, la palabra de Dios nos está mostrando las tres, o por lo menos tres tipos de actividades laborales que una persona realiza en su vida. La palabra de Dios nos muestra el caso de Andrés y Pedro, que eran hombres de negocios, que trabajaban por cuenta propia, y recibieron un llamado de Dios, que eran empleados subordinados a su padre, porque la Biblia dice que ellos estaban allí con las redes, junto a la barca, junto a su padre en la barca, o sea, y cuando Jesús los llama, ellos dejan las redes y dejan también a su padre. Así que Jesús llama a empresarios, Jesús llama a profesionales, a personas que eran empleados, y la Biblia también nos muestra el ejemplo de Mateo, o Leví, que era funcionario. Así que hermanos míos, la palabra de Dios aquí nos está mostrando que en todas las clases de personas, ya sea una persona con una mayor estructura, desde aquellos tiempos hasta hoy, un funcionario, es una persona que normalmente tiene una vida más estructurada, una vida con seguridad, estabilidad. Mejor dicho, un poco más, nos muestra aquí el ejemplo de Santiago y Juan, que nos lleva a entender, que eran profesionales comprometidos, nos muestra a Andrés y a Pedro. Ahora mira, cuando estos hombres reciben un llamado de Dios, cuando entienden que era Dios quien los llamaba, la Biblia dice que todos ellos toman la misma actitud, ambos se levantan de donde estaban, dejan su profesión y comienzan a seguir a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia, hermanos míos, no está diciendo que todas las personas que van a caminar con Cristo deben dejar de trabajar, deben vivir solo del trabajo. No, no es eso lo que la Biblia está diciendo, es un llamado específico para las personas, pero la palabra de Dios nos está mostrando
mis hermanos y hermanas, que cuando Dios llama a una persona, cuando Dios comisiona a una persona, esa persona no puede seguir vacilando, no puede seguir mirando para un lado, mirando para el otro, pensando en la estabilidad de su trabajo, o en cuántos años ha tenido un contrato formal. No, esa persona, simplemente debe renunciar a ti mismo y obedecer la voluntad del Señor. Por eso esta acción cuando Dios llama a una persona es de suma importancia. Tú que tienes un llamado de Dios, tú que has sido hablado por Dios, es de suma importancia que lo atiendas, que prestes atención a lo que Dios está diciendo, a la voz de Dios, para que las trágicas consecuencias de no obedecer el llamado del Señor no terminen sucediendo en nuestras vidas. Tema número 2. La lección nos hablará del segundo paso, dejar de confiar en el mundo y aprender a depender de Dios. Mateo capítulo 10 versículo 1 al versículo 14. También tenemos aquí el texto bíblico de Lucas capítulo 9 versículo 1 al 4 y también de Lucas capítulo 10 versículo 1 al versículo 7. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en este primer capítulo, en este primer pasaje bíblico, mejor dicho, de Mateo en el capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 4, porque del 5 al 10 ya leímos, para ahorrar un poco de tiempo y luego vamos a leer algunos otros pasajes bíblicos. La palabra de Dios nos dice que después que Jesús y sus 12 discípulos se reunieron, les dio poder sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora bien, estos son los nombres de los 12 apóstoles: el primero Simón, que también se llama Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el hijo de Alfeo e Ideo, Simón el celote, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Luego, del versículo 5 al 10, veremos las directrices de Jesús para esta llamada, que ya hemos leído. Comentemos algunas de ellas y vayamos del versículo 11 en adelante. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, salid y preguntad quién hay en ella que sea digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Cuando entres en la casa, salúdala. Si es digna, que tu paz venga sobre ella. Pero si no lo es, que tu paz vuelva a ti. Si alguien no os recibe o no escucha vuestras palabras, cuando salgáis de esa casa o de esa ciudad, sacudíos el polvo de los pies. En verdad os digo que en el día del juicio será menos severo para la tierra que muera su domingo que para esa ciudad. Leamos también Lucas capítulo 9 versículos del 1 al 4, luego leeremos unos versículos del capítulo 10. Lucas capítulo 9 1 a 4 dice: cuando Jesús hubo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a curar, diciéndoles: no llevéis bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En cualquier casa en que entréis, decid que os quedéis en ella, y de allí saldréis. Y, por último, vamos a leer el capítulo 10 del 1 al 7 y luego comentaremos los contenidos de nuestra lección. Es muy importante que hagamos estas lecturas específicas con toda la clase. De nuestros hermanos en las escuelas bíblicas en clase. Después de eso, el Señor nombró a otras 70 personas, y Jesús ya está nombrando a otros. Los envió de 2 en 2 y bajó a todas las ciudades y lugares a donde iba. Les dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolso, ni alforja, ni sandalias, ni saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa en que entréis, decid primero: salid de esta casa. Si allí hay un hijo de la paz, tu paz descansará sobre él. Y si no lo hay, volverá a ti. Quédate en esa misma casa, comiendo y bebiendo lo que te ofrezcan, pues el obrero es digno de su salario. No se muevan de casa en casa. Así que, hermanos míos, aquí Jesús comienza a enseñarnos, comisiona a sus discípulos, comisiona obreros para su obra, y ahora Jesús nos va a mostrar algo muy interesante. En Lucas, la Santa Biblia nos muestra a Jesús enviando a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. Así es el sistema mundano. El creyente es una oveja en un sistema invadido por lobos, y para que no seamos tragados por este sistema y sus lobos, la Biblia nos da algunas pautas. La primera de ellas, nos muestra la lección, es cortar nuestra dependencia del dinero. Hay incluso una frase, un adagio popular que dice que sin dinero no se puede hacer nada. Este es un gran concepto erróneo.
El dinero no produce fe. No es la cantidad de dinero que tengo lo que hará que mi fe aumente o disminuya, sino que es mi fe la que produce los recursos para hacer avanzar la obra de Dios. La Biblia llega a decir que si tenemos fe, le diremos a la montaña que pase de aquí para allá, y la Biblia dice que nada nos será imposible. Así que el obrero, el que tiene vocación en la obra de Dios, no puede pensar que primero necesita reunir muchos recursos para después ponerse a hacer la obra. Voy a construir mi vida, voy a ahorrar mucho dinero, y dentro de 40, 50 años, cuando me jubile, cuando tenga una estructura, entonces podré hacer la obra de Dios con mayor tranquilidad. No. La palabra de Dios nos está enseñando que el discípulo de Jesús, el que quiere seguir a Jesús, su confianza tiene que estar totalmente en Dios. Por eso Jesús dijo que los discípulos no debían llevar dinero, no debían llevar oro, plata, cobre en sus cinturones o carteras para cualquier otro tipo de bienes. Para que su dependencia sea exclusivamente de Dios. El segundo tema que se nos muestra aquí, el tema B, es eliminar la vanidad entendiendo la diferencia entre necesidad y superfluidad. Según el versículo 10 del capítulo 10 de Mateo y el versículo 3 del capítulo 9 hablando de túnicas o vestidos, Jesús nos está enseñando aquí sobre la necesidad. Jesús nos está enseñando aquí sobre la necesidad real de que un cristiano tenga un vestido. La Biblia dice que la vestimenta fue creada con el propósito de cubrir la desnudez del hombre a causa del pecado y proteger al propio cuerpo humano de las interpenetraciones del clima, del tiempo, y también para demostrar con su exterior, con su vestimenta, un carácter de santidad, de sencillez y pureza, de modestia. Este debe ser, pues, el criterio del creyente para vestirse. Así que una persona que empieza a acumular mucha ropa para sí misma, comprando ropa solo por el placer de tener una prenda al día para ponerse, esa persona ya está dejando el aspecto de la necesidad y entrando en el campo de la vanidad. Como ves, el discípulo de Jesús no puede vivir así. Así que los que han sido llamados por Dios tienen que aprender a vivir no de una manera derrochadora, no de una manera ostentosa, sino que tienen que aprender a vivir con lo necesario. La lección también nos muestra que si queremos tener mucha ropa solo para tener el placer de no repetir el mismo atuendo, ya estamos abrazados, familiarizados con el sistema del mundo. Así que este debe ser un cuidado que también deben tener los discípulos de Jesús. Entonces, lo primero que ya vimos es cortar nuestra dependencia del dinero y ahora también vimos eliminar la vanidad en cuanto a la ropa. El punto se habla de cortar la dependencia del mundo de la seguridad. ¿Por qué ordenó Jesús a los discípulos que no llevaran bastón? Aquí explica que el bastón era un palo que los viajeros llevaban para apoyarse y defenderse en los caminos accidentados y peligrosos que recorrían. A diferencia de hoy, la gente a veces pasaba días, incluso semanas, viajando por tierra, y esto era muy peligroso. A veces la gente compraba mercancías en un lugar para transportarlas a otro. Y al igual que hoy, en aquellos días había muchos bandidos, mucha gente, muchos ladrones. Y ahora Jesús, cuando llamó a sus discípulos, ves, Jesús sabía de las penurias que sus discípulos podrían pasar. Pero, ¿qué intentaba enseñar Jesús a sus discípulos? Que debían depender exclusivamente de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué triste es, hermanos y hermanas, que a menudo cuando un obrero tiene un llamado de Dios, es comisionado por Dios, a través del liderazgo de la iglesia, para ir a algún lugar, a veces a una comunidad más necesitada, en fin. Y ese trabajador dice, no voy a ese lugar porque aquí es demasiado peligroso. No voy a ese lugar porque no puedo exponer a mi familia al riesgo, tengo que cuidar de mi familia. La Santa Biblia dice, hermanos y hermanas, en el Salmo 127, versículo 1, que si el Señor no construye la ciudad, en vano trabajan los que construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, el vigilante vigila en vano. Algunos días estábamos hablando con un hermano, y este hermano dijo algo muy interesante, dijo, lo que tengo que hacer por mi seguridad, lo haré. Pero lo que no me corresponde hacer a mí, necesito que Dios lo haga por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que está claro que tenemos que tomar precauciones básicas, tenemos que estar vigilantes, por supuesto que sí. Pero no podemos basar nuestra seguridad en instrumentos terrenales. Porque todos los instrumentos de seguridad del planeta son defectuosos. Pueden fallar, pueden en algún momento dejarnos a merced de nuestro adversario. Ahora bien, si estamos en Dios, la Biblia dice que el que habita en el lugar secreto del Altísimo, aleluya,
descansa a la sombra del Todopoderoso, puede decir, diré del Señor, Él es mi Dios, mi roca, mi fortaleza, o alabado sea el nombre del Señor. Nuestra seguridad tiene que estar en Dios. El tema de, querido hermano, querido maestro, nos va a hablar de cortar la dependencia de los medios de transporte del mundo. Este aspecto aquí, hermanos, como todos los otros por supuesto, pero parece ser tan actual en nuestros días, no que los otros no lo sean, pero este aspecto de viajar para la obra de Dios es uno que hace que mucha gente ponga el freno. ¿Cuánta gente a veces, cuántos trabajadores a veces dicen, mira, no puedo hacer ese trabajo porque no tengo coche, no puedo ir a esa iglesia porque allí no hay autobús, porque allí no hay transporte, porque para llegar hay que andar 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, es demasiado peligroso, es demasiado inviable? La palabra de Dios nos está mostrando que Jesús pidió a sus discípulos que no dependieran de las sandalias de sus pies. Jesús estaba diciendo, mirad, si tenéis que ir descalzos, id descalzos, pero que ningún elemento del mundo sea una razón para que no hagáis mi obra, o para que dependáis del mundo. Dependemos de Dios, hermanos y hermanas, de Dios, no del mundo, no del coche, no del avión, del helicóptero, del barco, del buque, dependemos de Dios, porque si Dios no está en nuestra vida, de nada sirven los recursos del mundo. Si Dios no está en mi vida, en tu vida, querido hermano, el coche no servirá, el avión no servirá, el barco no servirá, la moto, la bicicleta no servirán. Pero si mi vida y la tuya están en Dios, y nuestra confianza está totalmente en el Señor, tanto si el Señor proporciona estos medios como si no, le serviremos con alegría y diremos al príncipe de este mundo, como dijo Jesús, no tiene nada en mí, o alabado sea el nombre de Jesús. El punto E, como nos mostrará la lección, reduce la dependencia del mundo incluso de la necesidad más esencial. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano? ¿Cuál es la necesidad que tienen los seres humanos desde el primer momento en que llegan a esta tierra? ¿La necesidad de alimentos? Los seres humanos salen del vientre de sus madres, como bebés, y cuando salen del vientre de sus madres, si el parto es normal, si no hay mayores complicaciones, una de las primeras cosas que hace el médico, la comadrona, esa persona, uno de los primeros actos es entregar a ese niño a los brazos de su madre para que ella lo amamante. ¿Por qué? Porque la comida es fundamental. Ahora Jesús, cuando llama a sus discípulos, les va a decir, miren, en la alforja, no lleven pan, no lleven nada, no lleven las provisiones diarias. La Santa Biblia dice, Jesús les enseñó a orar diciendo, nuestro pan de cada día, bendito sea el nombre de Jesús, dánoslo hoy. Jesús estaba enseñando aquí, no a los discípulos a tener una vida de abundancia, no a los discípulos a tener una vida de excesos, y una vida de acumulación, porque cuantas más cosas tenemos, más apegados nos volvemos. Ahora Jesús estaba enseñando a los discípulos incluso en sus oraciones, diciendo Dios, la provisión para nuestra necesidad básica hoy, dánosla hoy, satisface esta necesidad hoy. Aleluya. Muchas veces, hermanos y hermanas, dejamos de hacer la obra de Dios pensando en mañana, pasado mañana, el mes que viene, el año que viene. Ahora Jesús nos está enseñando, en su palabra, a vivir el día que Dios ha preparado para nosotros, y a no estar atascados, apegados, ni siquiera a nuestra comida. La palabra de Dios nos muestra, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que Dios hizo lo mismo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios proveyó maná para el pueblo, y era algo diario, era algo nuevo, para que en ese día, ese pueblo tuviera sus necesidades satisfechas. Así que, mi querido hermano obrero, esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere satisfacer tu necesidad, la necesidad de tu familia, de tu iglesia, todos los días. Bendito sea el nombre de Jesús. Tema de fe, la lección nos mostrará, es cortar la dependencia del mundo para refugio. La palabra de Dios nos muestra que los discípulos, ni siquiera deben depender de una casa, un refugio, una vivienda, para hacer el trabajo. Muchas veces, una persona es llamada por Dios y empieza a imponer muchas cosas, diciendo, mira, yo quiero que la casa sea así, que sea así. Verán, hermanos y hermanas, Jesús nos muestra exactamente lo contrario. La palabra de Dios nos mostrará en Lucas capítulo 8, versículo 19, versículo 20,
Lo siguiente, se acercó un escriba y le dijo, Maestro, quédate quieto donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo dormideros, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, decimos, solo iré a la obra si está cerca de la casa que compré, porque trabajé durante años para comprar esta casa, para construir esta casa, la casa de mis sueños? A menudo, estamos en una ciudad, a veces con buenas viviendas, y tenemos que ir a un lugar más pobre. Decimos, no, no puedo, porque es mi casa y la estructura. Miren, hermanos y hermanas, la Biblia dice que Jesús no tenía donde recostar la cabeza, y por eso sus discípulos caminaban con él. La Biblia llega a decir que uno de los discípulos de Jesús, el hermano Pedro, un día pregunta, Maestro, nosotros que lo hemos dejado todo, que hemos dejado nuestras casas, que hemos dejado nuestros bienes y te hemos seguido, ¿qué será de nosotros? Jesús mira a aquel discípulo y le dice, quien deja padre, madre, familia, casa, solo en esta vida recibirá el 100 por 1, aleluya, y en la otra recibirá la vida eterna. Pero ¿cómo puede ser esto? Me va a hacer Dios multimillonario. Tal vez tengo una o dos casas allí, y ahora la Biblia está diciendo que si dejo estas dos casas, Dios me dará 100 veces más. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? ¿Será que si regalo estas dos casas, como enseñan algunos segmentos religiosos, ganaré muchas veces más? La Biblia nos está enseñando a través de este pasaje de Mateo, que el discípulo en la casa a la que llega no debe ir de casa en casa. Qué cosa tan gloriosa es ir a una misión, llegas allí, hay un rellano, hay una casa de un hermano esperándote, disponible para que te instales allí, y hagas la obra de Dios. Porque somos una sola alma, un solo espíritu, esta casa es tuya también, aleluya. Entonces dejas una ciudad, vas a otra, allí hay una casa, esta casa es tuya, y así sucesivamente. Es el cumplimiento de la palabra de Dios, o alabado sea el nombre de Jesús. Donde quiera que vayamos, donde quiera que vayamos, donde quiera que vayamos, allí hay un siervo de Dios, para ofrecer un lugar de descanso, para ofrecer cobijo a sus enviados, a sus elegidos, y esto nos convierte en una sola alma, y nos hace partícipes de este gran beneficio que Dios ha conseguido para sus siervos. Así que no nos apeguemos a las casas, a las viviendas, porque esto también es amor al mundo. A veces pensamos que amar al mundo es amar a un club de fútbol, a veces pensamos que amar al mundo es hacer lo que hace mucha gente, ir a fiestas, tomar drogas, beber alcohol, pero el apego a algo material es amor al mundo. El apego a un coche, a una casa, a una vida regia, eso también es amor al mundo, y no podemos apegarnos a ello. El temaje nos mostrará cómo cortar el apego a la ciudad. El trabajador no debe estar apegado a ningún pedazo de tierra. La Santa Biblia nos muestra, Filipenses 3:20, porque nuestra patria está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, el Salvador y Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Cuál es nuestra patria, hermano? ¿Cuál es tu ciudad? Estamos orgullosos de decir que somos de Porto Alegre, Pelotas, Casillas, Buenos Aires, Londres, cualquiera que sea la ciudad. O nuestra alegría es decir, estoy en Porto Alegre, pero no soy de Porto Alegre, gloria a Dios. Estoy en Londres, estoy en Buenos Aires, estoy en Nueva York, estoy en Lisboa, estoy en Sao Paulo, aleluya, pero no soy de aquí, soy del cielo, mi patria es el cielo, bendito sea el nombre de Jesús. Yo soy de allí, yo no soy de aquí, tú no eres de aquí. Porque amar este pedazo de tierra que no es tuyo, que no podrás llevarte contigo cuando la dejes. Aleluya. ¿Cuánta gente está apegada a un pedazo de tierra? Ah, pero amo tanto a mi ciudad. ¿Y cuando Dios te lleve? Cuando Dios me lleve, podré llevarme mi ciudad conmigo. Aleluya. Ahora, cuando entiendo que soy ciudadano del cielo, entiendo que voy a esta ciudad que es verdaderamente mía, alabado sea el nombre de Jesús. Así que este sistema, el cosmos, este sistema está muy impregnado en las ciudades. La lección aquí nos muestra que la mayoría de los problemas de la sociedad, ¿dónde están? Están en las ciudades. Asesinato, prostitución, impureza, lascivia, idolatría están en las ciudades. Entonces, ¿cómo puedo amar estas cosas cuando no me pertenecen? Aleluya.
No podemos aferrarnos a nada, aferrarnos a una tierra, aferrarnos a un territorio, a un obrero que tiene dificultad en obedecer a su liderazgo. A veces he visto a gente decir, no, nadie puede sacarme de este pueblo. Me establecí aquí, hice mi vida aquí, no me iré. Miren, hermanos y hermanas, qué cosa tan terrible. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios con una actitud así? No es ninguna actitud, con un sentimiento así. Ahora la palabra de Dios nos va a mostrar cómo debemos sentirnos cuando estamos en una ciudad. La Biblia nos dice, hermanos y hermanas, en Hechos capítulo 18, pueden seguir con nosotros, Hechos capítulo 18, versículo 6 abajo, el apóstol Pablo, estaba en Corinto, luchando, orando, predicando la palabra de Dios. Corinto era una ciudad a unos 65 kilómetros de Atenas. Atenas era una de las principales ciudades de Grecia y Corinto también era una ciudad muy importante. El nombre Corinto significa saciado. Así que esa ciudad era una ciudad de abundancia, era una ciudad próspera y desarrollada. Y ahora la palabra de Dios nos muestra que Pablo está en esta ciudad, el apóstol Pablo. Hemos leído mucho y conocemos sus historias. Y Hechos capítulo 18, la Biblia mostrará que después de un tiempo predicando en esa ciudad, la Biblia dice que debido a que esos hombres resistieron el Evangelio, no a Pablo, sino al Evangelio, Pablo dice, mira, me voy de esta ciudad, eso es suficiente para mí, he obedecido el mandato del Señor, he predicado la palabra de Dios, ahora voy a sacudir mis pies sobre esta ciudad, no hay nada más que yo pueda hacer aquí. Pero la Biblia dice que Pablo estaba rodeado de creyentes, aleluya. Qué bueno es estar rodeado de personas que aman a Dios, que quieren a Dios, que quieren las cosas de Dios. La Biblia ahora dice que en una de esas noches, la palabra de Dios nos muestra, hermanos y hermanas, que Dios habló a Pablo, que Pablo oyó la voz de Dios, aleluya. Mostrándole lo que debían ser sus sentimientos en una ciudad, que era una ciudad próspera, la Biblia dice que Pablo tiene una visión, esa noche cuando él determinó irse, Pablo ya no estaba pegado a la ciudad de Corinto, y la Biblia dice que esa noche, Dios se le aparece a Pablo y le dice, Pablo, no tengas miedo, habla, no calles, sigue predicando, aleluya, nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, Pablo, porque yo tengo mucha gente que alcanzar en esta ciudad, bendito sea el nombre de Jesús, oh gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nos apegamos a un lugar porque es próspero, porque nuestros hijos están bien allí, porque tiene una buena escuela, porque allí la esposa, los hijos consiguieron un buen trabajo en esa ciudad, porque es una ciudad, a veces, que tiene un buen índice de desarrollo, tiene un alto PIB, tiene un alto IDH, y empezamos a pensar, estoy construyendo mi imperio aquí, mi castillo, mi estructura está en esta ciudad, olvidamos la razón por la que estamos en ese lugar, sí. Es mucho, si es rico o pobre, la razón por la que estoy en una ciudad es para ganar almas, para hacer sal de la tierra en ese lugar, para hacer luz del mundo, y no para amar ese lugar, no para amar esa ciudad, no para amar la prosperidad de esa ciudad, no, sino para amar a Dios, aleluya, para amar lo que Dios, para amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, ir tras las almas de ese lugar. Ese debe ser mi propósito, pero a veces me empeño en construir un castillo en cierta ciudad, y pasan los años, voy y miro, he ganado 2, 3 almas, a lo sumo, eso no es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere para nosotros, es estar en un lugar, el que sea, pero para servirle, y no amar ese lugar, aleluya, es amar al Dios que hace todas las cosas, y no las cosas que Dios hace, es amar a Dios, esto es lo que Dios quiere para nosotros, y finalmente, para que vayamos al final de nuestra lección. El tema 3 nos mostrará la consecuencia de no depender del mundo. El mundo será vencido por no depender de él. La victoria del cristiano no está ligada en cuántas almas ha ganado. La victoria del cristiano no está ligada a cuántas obras haya hecho, cuántas iglesias haya construido, cuántos templos haya edificado. No, la victoria del discípulo sobre el mundo es cuánto depende, o no depende, del mundo. La Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pablo, este hombre, que era un hombre conocido, famoso, que tenía recursos, dijo, miren, yo sé tener en abundancia, como también sé pasar por escasez. Aleluya, he aprendido a contentarme con lo que Dios me ha dado, y Pablo, tiene una revelación extraordinaria. En Filipenses capítulo 4,
Versículo número 13, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Oh, alabado sea el nombre de Jesús, que ustedes y yo, hermanos y hermanas, podamos decir esto, Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es el mundo que me fortalece. No es la estructura que hay en el mundo la que me fortalece, no es el dinero que hay en el mundo, no, sino que es el Señor el que me fortalece en este mundo, aleluya, para que como Cristo, yo también, vosotros también podáis decir, he vencido al mundo, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo juzgaremos al mundo, si estamos apegados a Él? ¿Cómo juzgaremos a las naciones con Cristo, si estamos enamorados de ellas, si vivimos bajo su gobierno? ¿Cómo juzgaremos al mundo, si estamos apegados a Él? ¿Cómo juzgaremos a las naciones con Cristo, si estamos enamorados de ellas, si vivimos bajo su gobierno, bajo su dominio, bajo sus títulos? ¿Cómo juzgaremos a los ángeles, si vivimos de esta manera? Entonces, cuanto menos dependencia del mundo tenga un cristiano, más fácil le será amar a Dios, y lo contrario también es cierto, cuanto más dependa el creyente del mundo, más fácil le será amarlo y, en consecuencia, más alejado estará de Dios, y acabará siendo derrotado. La Biblia dice, hermanos, que no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo, porque si alguien ama al mundo, dice la Biblia, el amor del Padre no está en él, y la palabra de Dios nos dirá que el mundo pasa, así como su concupiscencia, pero la Biblia dice que el discípulo, el siervo, el obrero, el aleluya, que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre, oh alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que vamos a pasar a la conclusión de nuestra lección. La palabra de Dios nos advierte en Romanos, capítulo 12, versículo 2, para tratar de la Biblia dice hermanos, Dios hace este llamamiento que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra oración racional, y la Biblia dice no se conformen a esta edad, no os conforméis a este siglo. El siglo actual dice que todo hay que hacerlo deprisa, que el mundo actual está tomado por la tecnología, por las grandes empresas, por los medios de comunicación, por las redes sociales, y trata de que vivamos así, que aceptemos un sistema de vida mundano, un sistema superficial, pero la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que el ser humano sea fuerte, para que el creyente sea fuerte, para que el creyente pueda vencer al mundo, y todos los días. Tenemos que buscar esto, todos los días tenemos que observar lo que la palabra de Dios establece para nosotros. La palabra de Dios nos dice, cuando el Hijo os haya liberado, seréis libres de verdad. Aleluya, la Santa Biblia nos está mostrando, hermanos y hermanas, que es posible para nosotros vivir en este mundo sin amar a este mundo. Es posible para nosotros vivir en este mundo con lo necesario y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Bendito sea el nombre de Señor, que Dios bendiga ricamente las vidas de cada uno de los hermanos y hermanas que han estado siguiendo esta transmisión. Estaremos orando en este momento, pidiendo la acción de Dios, pidiendo la manifestación de Dios, y que lleguemos a aferrarnos a la palabra y ser totalmente liberados de toda influencia maligna y su príncipe. Oremos esta noche. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu palabra, por esta lección, por la revelación dada a nuestro liderazgo, Dios. Quiero pedirte, Señor, en mi vida, que no haya raíz, Señor, de apego al mundo, en la vida de mis hermanos y hermanas, que cada día podamos hacer este autoanálisis, que hay, Señor, en el mundo que nos está reteniendo, que nos está tirando, y sacarlo de nuestras vidas, Señor, y eliminarlo de nuestros corazones, que nuestros corazones sean totalmente tuyos, que nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestras mentes, estén totalmente en ti, Señor. Padre, pido tu bendición sobre cada hermano y hermana que ha seguido esta lección, sobre aquellos que aún no han visto este contenido en YouTube, que sirva, que haya servido como canal de bendición, para identificación de vidas, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, que Dios bendiga ricamente tu vida, paz del Señor Jesús.